tema del día. Antes, permítanos ir a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, a quien nos da mucho gusto saludar de nueva cuenta, ahora en vivo. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La jornada de hoy, cuando se cumplen 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 se había convertido en una pandemia, el organismo con sede en Ginebra reporta casi 28 millones de contagios y 905.000 muertes. El dato positivo lo dan los pacientes recuperados, que en la última jornada superaron la barrera de los 20 millones y ya representan casi 3/4 del total. América suma 14,4 millones de casos y se mantiene como la región más afectada, seguida del sur de Asia, que ha rebasado los 5,1 millones de contagios, y de Europa con 4,6 millones. Las gráficas de casos diarios solo muestran un claro descenso en el continente africano, donde se ha pasado de los 15.000 contagios por jornada en julio a 3 veces menos en la actualidad. Por el contrario, Europa muestra más claramente que cualquier otra región una segunda oleada de la pandemia, aunque con mucha menos letalidad que la sufrida en los meses de marzo y abril. Europa registra actualmente unos 40.000 nuevos casos de COVID-19 cada jornada, unas cifras que se asemejan a las de principios de abril, cuando la mayor parte del continente estaba confinado, pero sin embargo la cifra de muertes, unas 500 a diario en el viejo continente, es unas 10 veces menor que en la primera oleada. A este respecto, la directora técnica de la OMS para la COVID-19, María Van Kerkhove, analizó que el alto número de casos, con una baja tasa de mortalidad en Europa, prueba que la comunidad internacional conoce mejor el virus y cómo enfrentarlo. Actualmente se sabe cómo encontrar los casos antes, cómo tratarlos, cuándo darles oxígeno, hospitalizarlos o administrarles dexametasona, subrayó la responsable de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos lidera la lista de países más afectados, con 6,2 millones de casos, aunque asciende rápidamente la India, ahora en segundo lugar con 4,5 millones de contagios y aproximándose a los 100.000 nuevos positivos diarios, una cifra récord. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Antonio, muchas gracias por esta información, acercándonos ya peligrosamente a alcanzar el 1.000.000 de personas muertas por esta pandemia. Antonio, y yo quisiera preguntarte cómo ha sido a lo largo de estos meses el regreso a la llamada nueva normalidad en la sede de la Organización Mundial de la Salud. Se ve más movimiento, continúan el trabajo a distancia. ¿Qué pasa también en Ginebra con la población? Sí, bueno, sabemos que ha sido uno de los países, Suiza, en donde se ha podido controlar de manera eficiente, digamos, esta pandemia. ¿Cómo es ahora la nueva normalidad ahí? Si cada vez se involucran más las personas en sus actividades cotidianas, Antonio. Bueno, en Suiza la situación es similar a la de otros países europeos vecinos. Los casos diarios siguen aumentando, ahora son unos 500 por jornada. Sin embargo, los fallecimientos son muchísimo menores que en el peor momento en la primavera. Hay muchos días que no se registra ningún fallecido aquí. Siguen las dudas sobre la vuelta a las clases. Ya las escuelas han comenzado en Suiza, pero hay pues mucho miedo. Algunas escuelas han tenido que cerrar por algún caso positivo, aunque de momento los casos son muy pocos. Y también pues ahora mismo las principales medidas son las cuarentenas de los viajeros procedentes de otros países, dado que todavía es una época vacacional y hay temor de que se importen muchos casos. Hoy precisamente se ha actualizado la lista de países en riesgo, es decir, la lista de países cuyas personas procedentes de ese país deben de guardar cuarentena cuando entren en Suiza, y ya se ha incluido la mayor parte de Francia, que es el país vecino, y también se han incluido las Islas Canarias, por ejemplo. Así es, Antonio. Bueno, pues seguimos pendientes de lo que ocurre a nivel internacional con estos reportes diarios de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, lo que sucede ahí en Ginebra, Suiza, desde donde nos reportas. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Belén. Un saludo.
Hasta pronto. Es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, y también colaborador de este espacio. Y mire,